Campeones, el día de hoy vamos a preparar unos pequeños deditos de queso o unos palitos de quesos como se conocen aquí en Colombia o en Venezuela. Es algo extremadamente simple. En este lado aparece una sugerencia que es muy similar a estos deditos de queso, pero hoy vamos a hacerlo a lo grande. Vamos a mezclar 7 ingredientes para la masa y el queso para el relleno. Iniciamos con 450 gramos de harina, preferiblemente cernida. Ustedes pueden prepararla encima del mesón o en un recipiente. Yo prefiero en este porque me gusta más con las manos. Agregan una cucharadita de polvos de hornear, media cucharadita de sal y 3 cucharaditas de azúcar. Posteriormente agregan unos 30 gramos de mantequilla o margarina, un huevo y van revolviendo. Apenas vean que se les va secando, van agregando leche o agua. En caso de que lo encuentren muy seco, lo pueden remojar un poquitico con leche o con agua y lo amasan. La idea es que esto quede suavecito, blandito, que no quede ni muy seco, pero tampoco muy aguado. Este es el resultado, una masa que no está mojada, pero tampoco está muy seca. La van a dejar entonces reposar durante unos 30 minutos y posterior a esto empezamos a amasarla. Pasado el tiempo destapamos, así es nuestra masa reposada. Y vamos ahora en el mesón a esparcir un poco de harina y vamos a poner la masa en él. Nuevamente enharinamos el rodillo y empezamos a aplanar la masa. Y una vez estirada la masa, ustedes pueden ir cortándola con un vaso o mediante un cuchillo en tiras. En esta van a depositar entonces lo que más les guste. En este caso estoy depositando bocadillo con queso y lo envuelven, tapando muy bien entonces las puntas para evitar que se nos salga entonces el relleno. Otra forma de prepararlo es cortar tiras, no muy largas, ustedes las cortan de un tamaño en el que puedan enrollar perfectamente el queso. Ponen el queso de esta forma y la masa así y empiezan a enrollar. Ustedes pueden utilizar el tipo que más les guste, ya sea mozzarella, emmental. Sellen los bordes. Una vez se ha calentado nuestro aceite, vamos a vertir nuestros palitos o pequeños de queso en nuestra freidora, con mucho cuidado de no irnos a quemar. Campeones, esta es la cantidad final de palitos que se obtienen, quizá un poquito más porque ya se han ido consumiendo pues a medida que se van fritando. Espero entonces que se animen a probarlos, son bastante los que ustedes tienen para hacer. Como consejos adicionales, no agreguen un queso que sea muy blando o que se funda demasiado, debido a que este se puede regar y se les va a dañar el aceite o no les va a quedar queso. Entonces la idea que queden es bastante crocantes, muy ricos, muy dorados. Espero que se animen a probarlos y me den en los comentarios qué les gustaría ver en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que se animen.